mira cómo funcionan los dones, ¿verdad? Todo esto de conocimiento, sabiduría. Hay personas, ¿verdad?, que el Espíritu Santo le puede dar conocimiento y eso es, todo ese conocimiento, todo eso lo da Dios, toda esa sabiduría la da Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo se manifiesta así. Y hay personas que tienen esa habilidad de aprender, pues, idiomas. Y luego pues está el don de lenguas, ¿verdad? Que es aquel que es angelical, que el apóstol Pablo decía que era mejor no hablar en lenguas, porque es un idioma que no se puede entender. Cuando alguien habla en lenguas, tiene que haber otro que tenga el don de interpretar esas lenguas. Es un idioma que solo es entre la persona, ¿verdad? Y entre el espíritu, entre la persona y Dios. Es un lenguaje que solo Dios entiende en este momento, angelical. Y Pablo decía, si hay alguien que va a hablar en lenguas, tiene que haber alguien que le interprete para no crear confusión entre el pueblo. Porque es algo, entonces Pablo decía, pues es mejor no hablar en lenguas para que todo el mundo lo pueda entender. Pues ese es el diferente, ¿verdad? El don de lenguas es espiritual, y el otro, el don de lenguas que es manifestado ahí en Pentecostés, donde los discípulos salieron, hombres que no conocían los idiomas de toda esta gente que habían llegado, pero ahí Dios les dio la habilidad de ellos poder comunicarse con ellos, poder hablarles del reino, poder hablarles de Jesucristo. Este mensaje que da Pedro en ese momento, me imagino que mientras él hablaba, los otros servían de intérpretes, o podía ser de que todo el mundo lo estaba entendiendo en el lenguaje de él, pero entendiendo en sus propios lenguajes. Sí, eso fue un milagro, ¿verdad? Que toda esa gente que estaban ahí se convirtieran a Jesucristo, porque no todo el mundo hablaba, ¿verdad?, el idioma que ellos hablaban, el arameo. No todo el mundo hablaba ese idioma, pero todo el mundo, se convirtieron 3,000 personas ahí. Entonces puede ser que los discípulos servían como intérpretes en ese momento, porque la gente los escuchaba hablar en su propio idioma, o lo que estaba diciendo Pedro, hablando en Pedro, ellos lo escucharon, esa evangelización lo escucharon en ese momento en su propio idioma. Pedro hablando en arameo y ellos escuchando en su propio idioma. Eso es un milagro. Eso es el poder de Dios actuando. Ese es el Señor manifestándose a través del Espíritu Santo. Esas son las cosas que hace el Espíritu de Dios. Yo te contaba un día el testimonio de esa persona de Maryland. Ella pues, una hermana se llama Mirna, y ella pues trabajaba en un restaurante y tenía una compañera judía. Ellos juntos trabajaban ahí, y bueno, ella le quiso dar un ride o transportarla. Ese día el trabajo, llevarla a su casa, le ofreció llevarla a su casa, y las dos estaban juntas en ese vehículo. La hermana Mirna tenía un cassette de una predicación que yo tenía, y en esa predicación yo estaba hablando en lenguas, y la compañera de trabajo era judía, o es judía, y le dice a la hermana Mirna, en pregunta, le dice, el que está hablando ahí es judío. Y la hermana Mirna le dice, no creo. Creo que él es nacido aquí en Estados Unidos, pero sus padres son de Puerto Rico. Pero conoce hebreo él. Y ella decía, yo nunca lo he escuchado así hablar en hebreo, no sé si es que sabe, pero no creo. Y ella le dice, ¿y por qué dices eso? Porque él está hablando en hebreo, él está hablando lo que está diciendo, yo entiendo todo lo que está diciendo. Y sabes que en ese momento el Señor
en lo que ella estaba escuchando era Dios hablándole de que la sanaba a ella de un cáncer, la sanaba a ella de una enfermedad. Y ahí adentro del carro, ella dice, él está hablándome a mí. Y está hablando que el Señor me está sanando. Y bueno, empieza a llorar. Y sabes que esa persona recibió sanación. Pero lo que te quiero decir es que ella estaba escuchando en su propio idioma el mensaje. Luego me hacen la pregunta y yo pues no conozco ese idioma. Pero era en el momento de la oración y el Espíritu Santo ahí estaba utilizando lo que yo estaba diciendo y ella lo estaba escuchando. Entonces, yo le cuento este testimonio porque puede ser que lo que la gente está escuchando en ese momento es el don de lenguas extranjeras, ¿verdad? Donde Pedro está hablando en su propio idioma, pero todos lo están entendiendo en el idioma natal de ellos, ¿verdad? Entonces, qué bendición es eso. Pero, de nuevo, aquí lo escuchas a él hablando de esa forma y este es el hombre que lo negó 3 veces, ¿verdad? Que decía, yo, Señor, nunca lo haré. Y Jesús le dijo, mira, antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Le dice Jesús. Y bueno, así fue. Cuando toman a Jesús preso, la gente empieza a reconocerlo. Mira, este es uno de los seguidores de él, ¿verdad? Y él lo negó. Y todos, pero no solo él, todos estaban con miedo, llenos de temor. Y aquí ahora vemos un cambio ¿verdad? Completo, de una conversión completa. Y yo digo, pues, ¿qué pasó en la vida de estas personas y de la vida de Pedro para que ahora esté actuando de esta forma? Pues, como yo decía el día sábado, ¿qué pasó en la vida de Pedro? Mira, Pedro experimentó 3 cosas. ¿Qué experimentó Pedro? La salvación, ¿sí? Jesús muriendo en la cruz para redimirlo a él de todo lo que lo separaba de Dios. Jesús muere en esa cruz para ahora Pedro tener y los discípulos tener acceso a Dios, porque sin Jesús nadie tiene acceso a Dios. Sí, Jesús es la puerta al Padre. Si tú no tienes a Jesús, mira, no te vistas porque no vas. Jesús es lo importante de nosotros tener a Jesucristo en nuestra vida, de nosotros aceptar a Jesús en nuestras vidas, ¿verdad? Como Señor y Salvador. Jesús es el que nos hace hijos de Dios. Y eso es lo que hace el sacramento del bautismo, ¿verdad? Son sacramentos que, mira cómo se llaman, sacramentos de iniciación a la fe cristiana. Y esos son esos sacramentos que nos llevan a una plenitud con Dios, ¿verdad? Y el bautismo es el que nos hace hijos de Dios, es el que nos da permiso para nosotros poder llamarnos hijos de Dios, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Sí, a todos los que creyeron en él y los recibieron, se les dio permiso para llamarse hijos de Dios. Entonces, pues sí, llegamos a ser cristianos en ese momento cuando recibimos ese sacramento y ahora por ese sacramento nosotros todos tenemos acceso a Dios. Entonces esto es importante, ¿verdad? Aquel que de nosotros evangelizar y hablar de Cristo a todo el mundo, porque no todo el mundo, ¿verdad?, ha aceptado a Jesucristo como el Señor y el Salvador. Hay muchas religiones, ¿verdad? Hay judíos que todavía no creyeron o aceptaron a Jesucristo. Hay musulmanes que tratan a Jesús como un profeta. Hay religiones como los testigos de Jehová que Jesús es solo un profeta. Hay personas, ¿verdad?, que religiones que no ven alrededor del mundo, son muchas,
y que no han aceptado a Jesús. Y esto es lo importante, que nosotros hablemos, testifiquemos de Jesucristo, para que así como ese discurso que dio Pedro, donde se convirtieron 3,000 personas en ese día, nosotros pues también veamos el fruto también de la conversión de las personas, y así estaremos cumpliendo con la misión que Jesucristo nos dio a cada uno de nosotros antes de irse al cielo, antes de ir al Padre. Él nos comisionó para que fuéramos por todo el mundo llevando la buena nueva, y con el fin de que los hombres se convirtieran a Jesús. Entonces tenemos esa misión de ir por todo el mundo hablando de Jesucristo. Y bueno, pues el Espíritu Santo nos dará el valor, nos dará las fuerzas, ¿verdad?, para nosotros poder lograr esto. Pero Pedro experimenta la salvación. En ese momento, Dios ahora es con él a través de Jesucristo, ¿verdad? Por las llagas de Jesús, él fue curado, él fue sanado, él fue liberado. En ese momento, pues, Pedro, mi querido hermano, recibe la gracia de poder estar con Dios. Dios ahora está con él. ¿Qué otra cosa experimentó Pedro? Pues mira, experimentó la resurrección. La resurrección. Sí, mi querido hermano, después de él morir, fue sepultado, y al tercer día, como se había profetizado, la tumba no pudo sostenerlo, no pudo contenerlo, perdón. La tumba no pudo tener victoria sobre él. La muerte no tuvo victoria sobre él. Al tercer día, aquella tumba que estaba cerrada, pues fue abierta, y Jesucristo resucitó. Resucitó para mostrarnos, ¿verdad?, que la muerte no es el destino final del creyente, que hay otro lugar para nosotros, que morimos con Jesucristo. Sí. Pedro experimentó el poder de la resurrección. Que yo digo que si la resurrección no hubiese ocurrido, no hubiese acontecido, pues la muerte no tuviera significado. La muerte de Jesús no tuviera significado, pero porque resucitó, ahora todos tenemos la esperanza de que podemos ahora resucitar con él. Que la muerte no es el último destino del hombre. Pues hay otra vida que el Señor ha preparado para nosotros, y ahora pues nos ha abierto las puertas también para nosotros poder alcanzarla. Y pues la última cosa que experimentó Pedro fue Pentecostés, ¿sí?, el Espíritu Santo. Él fue revestido de poder, ¿sí? Esas palabras que él habló ahí, y ¿verdad?, que él divulgó en ese momento, esas palabras no fueron por casualidad o por coincidencia, no, hay una manifestación de poder en él, donde todo miedo, toda duda, toda incertidumbre, ¿verdad?, toda timidez, todo complejo de inferioridad, todo eso desaparece. Sí, Pedro estaba lleno de complejos de inferioridad también, como tú y yo los podemos poseer. Pero vino el Espíritu Santo y lo llenó, y todas esas cosas desaparecieron. Y ahí dio ese primer discurso, sin importarle que le hicieran, sin importarle, ¿verdad? Nada, no había nada en ese momento que le importara más que ese mensaje que él iba a dar ahí. Y lo dio con toda convicción, con todo poder y autoridad. Y ese día ocurrió pues la primera evangelización. 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo Jesús. Wow. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Quien como tú, Señor, no hay nadie. Acompaña esta palabra, Señor, con poder. Padre amado, sana al que está enfermo, libera al que está atado, derriba nuestras murallas, suple nuestras necesidades, abre las compuertas de los cielos y derrama bendiciones sobre cada uno de mis hermanos. Hoy, Señor, glorifícate de una manera especial en el nombre de Jesús.